Listo, bueno, saludando nuevamente a todas aquellas maestras y maestros que seguramente están en la sala en este proceso de preparación para el nombramiento y augurando desde ya el nombramiento de todas ustedes. Sé que es una situación bastante especial y difícil, pero sé que todas lo van a lograr. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. Y como decía Chelita, sí, pues justamente vamos a conversar sobre un área y una competencia a veces un tanto no trabajada en las aulas, ¿no? Creo que a veces nos dedicamos más al área de comunicación y matemática y dejamos de lado un poco esta área de ciencia y tecnología y esa competencia de indagación, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Pero antes de hablar del área de ciencia y tecnología y de esta competencia de indagación, siempre nos preguntamos qué es la ciencia, porque la competencia es ciencia y tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la ciencia, ¿no? Entonces, se dice que es una actividad racional, sistemática, verificable y falible, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decimos que es racional? Decimos que es racional porque en realidad se funda en la razón, es decir, en la lógica, ¿no es cierto? Lo que significa que parte de conceptos, de juicios, de razonamientos, y después retorna también al mismo concepto, ¿no? Por lo tanto, la ciencia no puede tener un origen en creencias o en suposiciones, por lógica, ¿no? Sino más bien en la experiencia misma, ¿no? Que permite analizar, explicar, predecir, con hechos realmente observables, ¿no? Por eso es racional, ¿no? ¿Por qué es sistemática? Es sistemática porque todos esos nuevos conocimientos se organizan, se escriben, se sistematizan y se integran a otros que ya existen, ¿no? Porque en realidad tiene que sistematizarse la información, tiene que escribirse la información, ¿no? ¿Y por qué decimos que es verificable? Porque debe pasar por un examen de la experiencia, ¿no? Para poder explicar, digamos, un conjunto de fenómenos, las personas que hacemos ciencia, tenemos que crear hipótesis, ¿no es cierto? Y tienen que estar fundadas en ese saber adquirido, ¿no? Digamos, las suposiciones pueden ser complejas, pueden ser simples, pero en todo caso deben ser puestas siempre a una prueba, ¿no? Y dar una respuesta a la hipótesis, ¿verdad? Por eso trabajamos con los niños con hipótesis, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que la ciencia es falible? Es falible porque existen nuevas pruebas que pueden invalidar ese conocimiento, ¿no es cierto? Es un conocimiento previo. Recuerden que el conocimiento científico no es equivalente a la verdad absoluta. Es falible, no es infalible, es cambiante. Los paradigmas se modifican, se van cambiando de acuerdo a nuevas investigaciones, se van modificando a nuevos aportes, a descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, nosotras, ¿no? ¿Cuál era el concepto que manejábamos hace 20 años sobre aprendizaje, ¿no es cierto? Decíamos, es el cambio de conducta, pero ahora ya hablamos de construcción, ¿no es cierto? Entonces los paradigmas van cambiando, ¿no? Muy bien, además afirmamos que esta ciencia es producto de la observación y de la investigación científica, ¿no? Porque justamente experimentamos y además probamos esas hipótesis que nos hemos planteado, como cuando el niño, por ejemplo, se pregunta ¿por qué flotan los papeles en el agua? ¿Por qué las piedritas se hunden? ¿No? Entonces tiene que darse una respuesta a esa experiencia vivida, ¿no? Por lo tanto, responde a un paradigma, digamos, consensuado, que luego se acepta por la comunidad y porque en realidad se ha hecho un experimento y se ha probado la hipótesis, ¿no? Y está, justo, responde a un paradigma consensuado y aceptado por la comunidad, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a ver qué estamos entendiendo por tecnología, ¿no? Porque nuestra competencia es ciencia y tecnología, ¿no? En realidad, la tecnología son todos aquellos conocimientos, saberes y técnicas que se aplican, ¿no? Es una respuesta, digamos, al deseo que tiene el hombre para transformar el medio, ¿no? Para poder mejorar en realidad la calidad de vida, ¿no? Por eso se dice que son conocimientos, saberes y técnicas, ¿no? Y además se aplican ¿para qué? Para resolver un problema, para satisfacer una necesidad y para lograr un objetivo, ¿no es cierto? Por eso pues decimos satisfacción de necesidad y para lograrlo tenemos que hacerlo de manera organizada, ¿no? Y en realidad la tecnología y la ciencia no son lo mismo aunque parecieran, ¿no? Pero sí se relacionan entre sí. La ciencia, por ejemplo, tiene como objetivo obtener el conocimiento, ¿no es cierto? Y buscar la verdad.
Y la tecnología es el conocimiento aplicado de una manera más racional y ordenada para dar una solución a un problema y además busca la eficiencia, ¿no es cierto? Eso es ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, a partir de este concepto vamos a hablar un poquito de la naturaleza indagadora del ser humano, ¿no es cierto? El ser humano siempre es indagador, pues, por naturaleza, ¿no? Después de haber conceptualizado, vamos a ver qué implica esta naturaleza indagadora del ser humano, ¿no? En realidad los seres humanos tenemos una naturaleza indagadora desde que nacemos, que nos invita, digamos, a explorar, a investigar, a probar, a hacer cosas nuevas, a descubrir la verdad, ¿no es cierto? Y en ese sentido somos curiosos por naturaleza. Si no, observemos a los niños en casa o en el aula. A ver, no creo que exista un espacio en la casa que el niño no lo haya investigado, ¿no es cierto? Como ver debajo de la cama, debajo de una piedra, de los huequitos del tomacorriente, por ejemplo, que hay en ese frasco de colores que está encima del ropero, o a qué sabe la bebida que está tomando el papá, ¿no es cierto? Siempre son curiosos por naturaleza, ¿no? Y entonces, en esta dinámica de ser curiosos, utilizamos el ensayo y el error, ¿no? Para poder satisfacer esa curiosidad que tenemos, ¿no? Y ensayamos y probamos, y aprendemos sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Y en realidad experimentamos y nos basamos lógicamente en todas nuestras observaciones, que a través de todos nuestros sentidos nos ha permitido justamente hacer una experimentación, ¿no? Y utilizamos herramientas eficaces, lógicamente, para poder medir y para poder observar, ¿no? Como cuando los niños, por ejemplo, observan a los chanchitos, observan a las hormigas y utilizan una lupa, como lo que estamos viendo ahorita en el gráfico, ¿no? En el dibujo, perdón. Utilizan una lupa, ¿no? Se ponen más cerca para poder mirar. Y entonces, en base a eso, se puede recopilar la información, se la puede organizar, se puede analizar y se puede sistematizar, ¿no? ¿Y cómo lo logra el niño en realidad hacer, ¿no? Lo hace a partir del diálogo, a partir de la comunicación, a partir del dibujo, del modelado. Y luego vamos comprobando resultados en función de las hipótesis que nos hemos planteado y vamos creando finalmente modelos, ¿no? Por eso hablamos de esa naturaleza indagadora del ser humano. Todos siempre somos investigadores, ¿no? Unos más que otros, pero somos investigadores, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora el enfoque de la indagación científica, ¿no? Basado en todo lo que hemos hablado anteriormente. En realidad, el enfoque de la indagación científica es aquella que moviliza un conjunto de procesos del ser humano, ¿no? Como por ejemplo, diríamos observar, explorar, experimentar, probar hipótesis, por ejemplo, plantearnos preguntas, examinar diferentes fuentes, utilizar instrumentos, analizar datos, ¿qué más? Comunicar hallazgos, por ejemplo, ¿no? Los cuales van a permitir a los estudiantes desarrollar esas habilidades científicas, ¿no? ¿Y cómo se logran estas habilidades científicas? Cuando nosotras, como maestras, como mediadoras del aprendizaje, como facilitadoras, generamos para los niños situaciones específicas de aprendizaje que a ellos les dan oportunidad de tener múltiples ideas, oportunidades, ¿no? Para confrontar ¿qué cosa? Para confrontar sus ideas, para poder experimentar, para encontrar explicaciones, ¿no? ¿Y cómo lo hace además? Lo hace a partir de la interacción con su mundo, de la interacción con su mundo real, con los demás, con los otros, con su contexto, ¿no? Con todo lo que existe en ese mundo real de él. Y por supuesto esa interacción, ¿a qué lo lleva? Lo lleva a la construcción y comprensión de conocimientos científicos, ¿no? Ese es en realidad el enfoque de la indagación científica, ¿no? Ahora sí, Chelita, no sé si me puedes ayudar. Por supuesto que sí, Patricita. A ver, dice caso 1, y eso es lo que más les gusta, Patricita, a las maestras, así que empezamos muy bien. Listo, dice, gracias. La docente Luisa aplica una serie de estrategias donde realizan actividades de observación, indagación y construcción de conocimientos. Entonces, Luisa está aplicando el enfoque. Las alternativas son 3. La primera dice A, de recojo de saberes previos como principio básico de resolución de problemas. B, de indagación científica. Y C, desarrollo de capacidades de formular hipótesis, procesar información y llegar a conclusiones. Y ya nuestro chat, ya todos abrumadoramente, Carmencita, dicen
La, la B, ¿no? La B. La B. ¿Por qué dirán la B? A ver, que escriban, ¿por qué la B? A ver, les vamos a invitar ¿Qué a... será la B? ¿Por qué? ¿Quién se anima a compartir su reflexión? A ver. Frida, Helen, Ruth. Toditos dicen la B. A ver. Muy bien preparada. Dice, aquí Alicia Paticita, aquí ya tenemos una respuesta de Alicia, ¿no? Nos dice, porque es el enfoque del área de ciencia y tecnología, los demás no son enfoques. También Mariluz nos dice, porque nos pide el enfoque de indagación. Herminia nos dice, el niño está experimentando con su material. Ana María nos dice, porque se investiga. Venga nos dice, porque ese es el enfoque de ciencia y tecnología. Marilú la ve porque solo hay un enfoque de indagación. Y la profe Milagro nos dice, porque al niño le está indagando, manipulando. A ver, Paticita. Okay. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, vamos a decir que para desarrollar en los niños capacidades, estamos hablando de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Entonces, para desarrollar capacidades relacionadas a la ciencia y la tecnología, dice que el enfoque debe movilizar una serie de procesos, ¿no es cierto? Que permiten, ¿qué cosa? Construir y comprender conocimientos científicos. ¿A partir de qué? De la interacción con el mundo natural. Y eso justamente habla de la indagación científica. Así que punto para todas. Felicitaciones. A de 20. 20 para todas. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Saquen las tostadas? Sí. Tenemos los micros, por favor. Paticita, ¿puedes habilitar tu micro? Por favor. Paticita, ¿puedes habilitar tu micro? Creo que no nos oye. Profe Pati, está cerrado su micro. No puede habilitar, creo. No puedo habilitarlo, a ver. A ver ahora, Paticita. ¿Ahora? Sí. Oh, se volvió a cerrar. Paticita, se volvió a cerrar tu micro. Ya, está bien. Estaba abriendo y se cerró otra vez. Cuando se apertura me vuelve a cerrar otra vez el anfitrión. Ya, está bien. Ahora está bien. Sí, te escuchamos. Ya, ahora sí. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito entonces de nuestra área, ¿no es cierto? Del área de ciencia y tecnología, ¿ya? No puedo avanzar. Ahora sí. Muy bien. A ver, todas sabemos que los niños y las niñas desde muy pequeños, ¿no es cierto?, sienten mucha curiosidad natural por todo aquello que ellos ven, por todo, ¿no es cierto? En la casa, en el jardín, en el parque, donde fuera, ¿no es cierto? Todo aquello que se presenta a sus ojos, ¿no? Y descubren el mundo que los rodea justamente a través de esa curiosidad natural que dice ahí en la diapositiva, ¿no? ¿Para qué? Para comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta área de ciencia y tecnología, ¿qué es lo que se promueve? Se promueven experiencias que permitan justamente eso que hemos estado diciendo: observar, indagar, explorar todo el espacio, los objetos, y así los niños descubren, por ejemplo, texturas, formas, comparan, establecen relaciones, manipulan los objetos, se dan cuenta de los colores, de las formas, de los efectos, de lo que ocurre con estos objetos, ¿no? Y en todo este proceso es fundamental el desarrollo del lenguaje, que se articula con la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque le permite al niño en realidad expresar,
describir y comunicar todas las ideas que tiene y todas aquellas teorías que existen, ¿no? Que él ha ido descubriendo. Como cuando, por ejemplo, observan una mariposa o un gusanito y se plantean hipótesis y se van dando ellos mismos respuestas, ¿no? Y entonces, en este contexto, en nuestra vida cotidiana, en la vida cotidiana del niño, la ciencia y la tecnología se integran y convergen, ¿cierto? Todo el tiempo. Por ello, los niños y las niñas, por su curiosidad, no solamente quieren conocer, a ver, esa mariposita, ese gusanito, sino quieren ver por qué vuela, ¿no? Cuántas patitas tiene, qué come, cómo vive, ¿no? Entonces, él quiere investigar todo sobre esa mariposita, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí la tecnología nos ayuda y se centra en la satisfacción de necesidades y resolución de problemas, ¿no es cierto? Porque los lleva a los niños a imaginar, a diseñar, a inventar, a crear posibles alternativas también de solución, ¿no? Y así finalmente va desarrollando su pensamiento, ¿no? Adquieren habilidades, conocimientos, actitudes y van comprendiendo todo ese mundo que los rodea, ¿no? Eso es lo que prácticamente nos dice el área de ciencia y tecnología, ¿no? Y vamos a ver ahora su fundamentación, ¿no? Si hacemos una lectura de lo que implica nuestra área, nos dice que proporciona la oportunidad de conocer su propio cuerpo y la naturaleza, ¿no? Y como dijimos en la diapositiva anterior, los niños y las niñas desde sus primeros años sienten mucha curiosidad, ¿no es cierto? Y fascinación por todo aquello que ellos observan y por todo aquello que ellos ven, ¿no? Y justamente es a partir de esa curiosidad que comienzan por decir, a explorar el espacio, los objetos, las cosas de la casa, la tierra, el agua, y van desarrollando diversas capacidades, ¿no? En ese sentido, entonces, el área de ciencia y tecnología comienza, podría pasar, a desarrollar la conciencia ambiental, ¿no? Pero antes de esto, le proporciona al niño la oportunidad de conocer a sí mismo y a la naturaleza, ¿no? Y a partir de ese conocimiento, de esa naturaleza, de la naturaleza y de su cuerpo, va desarrollando la conciencia ambiental, ¿no? Y de esta manera logra desarrollar su pensamiento, ¿no? Adquieren habilidades, adquieren conocimientos, adquieren actitudes, que lógicamente le permiten al niño comprender, por ejemplo, ¿no? Respetar y sensibilizarse por todo ese ambiente que él está conociendo y en ese ambiente en el que vive, ¿no? Entonces, así que para ese desarrollo de la competencia relacionada con esta área, se parte justamente de esa curiosidad natural del niño, ¿no? De ese asombro que siente, de ese deseo, digamos, de conocer y comprender todo lo que le rodea y cómo funciona, por qué hay luz, por qué sale el agua por el caño, por qué hay electricidad, por qué cuando se cae un vaso se rompe, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, los niños van explorando los objetos y los fenómenos utilizando realmente procedimientos científicos, sin que ellos lógicamente lo sepan, ¿no es cierto? Entonces ellos, por ejemplo, arman, desarman, transforman, para ver qué pasa, por ejemplo, con su juguete y la mamá se molesta. ¡Ya rompiste el carro, Carlos!, ¿no? Es que él quiere ver cómo funciona, ¿no? ¿Por qué están ahí las llantas? ¿Dónde está la pila? Si tiene motor, no tiene motor. Entonces, en este sentido, por ejemplo, aquí la tecnología se centra en la satisfacción de necesidades y en que el niño pueda resolver situaciones problemáticas que los van impulsando por lógica a imaginar, a diseñar, a inventar, a crear inclusive posibles alternativas de solución, ¿no? Ay, no sé si avancé, ok, ¿no? Y justamente ahí está escrito lo que acabo de mencionar, ¿no? Ellos van observando, ellos van haciendo preguntas, van formulando hipótesis, van recolectando cosas, información, van recolectando la información, van procesando la información y finalmente formulan conclusiones, ¿no? Luego, después de todo esto que ha conocido el cuerpo, la naturaleza, la conciencia ambiental, explorar los objetos, etcétera, hay una satisfacción de esa natural necesidad de descubrimiento, de conocimiento y aprendizaje del niño, ¿no? Por eso es que esta área tiene como propósito promover experiencias que motiven a nuestros niños y niñas a poder explorar, ¿no? A poder investigar, a poder inventar, a poderse cuestionar sobre todo lo que está a su alrededor, sobre los seres vivos, sobre los objetos, sobre cualquier hecho, sobre fenómenos atmosféricos, sobre cualquier experimento que van haciendo, y van, en ese sentido, van buscando, digamos, información para responder a esas preguntas que les van intrigando como investigador nato que es, ¿no?
y van poniendo en prueba sus ideas, sus teorías, y las van reafirmando, las van transformando, ¿no? Y aquí los niños van descubriendo, digamos, causas, consecuencias, relaciones de lo que ocurre en el contexto y en los fenómenos, ¿no? Y van describiendo además y van explicando sus descubrimientos, ¿no? Y justamente basado en esto último que digo, los niños después de todo este proceso comunican y expresan todos sus descubrimientos y todos sus experimentos, ¿no? Entonces, aquí es fundamental el desarrollo del lenguaje porque les va a permitir expresar, comunicar, describir eso que han experimentado, que han observado, que han descubierto, ¿no? Y van dando sus ideas y sus teorías que se van convirtiendo en ciencia en la clase, ¿no? En la casa, en la clase, donde ellos estén trabajando, ¿no? Muy bien. Chelita linda, por favor, nuevamente, vamos a otro caso. Por supuesto, Paticita Lina. Dice, caso 2. Ah, perdón, no sé, creo que hay un eco. Listo. Dice, caso 2. Maura es profesora de educación inicial y tiene a su cargo niños y niñas de 5 años. Debe trabajar en el área de ciencia y tecnología con la finalidad de fortalecer capacidades para que aprendan a conservar el ambiente. Según la fundamentación del área, para trabajar el tema debe realizar actividades concretas y experienciales que promuevan el cuidado y respeto a la naturaleza. Si realiza estas actividades, ¿cuál de las siguientes afirmaciones especifica de mejor manera qué está desarrollando Maura en los niños y niñas? ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, tenemos 3 alternativas, ¿no? La A dice la capacidad de formular hipótesis, procesar información y llegar a conclusiones. B, el desarrollo de la conciencia ambiental, o C, la construcción de herramientas que le permitan buscar soluciones a problemas del medio. Y bueno, igualmente en el chat está abrumadora las respuestas por la B. Y en el Face, a ver, ¿qué nos dicen en el Face, Carmencita? ¿Tienes? Perdón, Chelita, la última respuesta es C, por favor, perdone. La última respuesta es C, no es B. Mil disculpas. Lapsus mano. Ya, en el chat, Paticita, las respuestas dicen la B, la alternativa B. Ok. Precisamente, ¿no? Porque los niños deben tener conciencia ambiental, deben conservar el ambiente y deben prevenir situaciones de riesgo, ¿no? Y justamente arriba dice, ¿no? Debe trabajar en el área de ciencia y tecnología con la finalidad, dice, de fortalecer capacidades para que aprendan a conservar el ambiente, ¿no? Esa es la respuesta correcta, así que 20 para todas. Muy bien, Paticita. Igual, ¿no? Igual en el Face, Paticita, las alternativas que planteaban las participantes era la B, teníamos una C y, bueno, el resto decía la B, ¿no? Claro, no puede ser la C porque la C invita a que los niños puedan construir herramientas para encontrar soluciones para dar problemas al medio, ¿no? Pero que lo que la maestra quiere hacer es fortalecer las capacidades para que aprendan a conservar el ambiente, ¿no? Por supuesto. Bien, Paticita. Seguimos entonces. Muy bien. Ahora sí vamos a ver específicamente el enfoque del área, porque lo que vimos antes es un enfoque de la indagación científica en general, ¿no? Vamos a ver el enfoque del área, ¿ya? Miren, en esta área realmente el marco teórico y metodológico que orienta todo este proceso de enseñanza, sobre todo de aprendizaje de los niños y las niñas, corresponde justamente al enfoque de indagación, de alfabetización científica y tecnológica, ¿no es cierto? Que si lo analizamos bien, está sustentado en toda esa construcción activa que se va haciendo del conocimiento a partir de esa curiosidad innata que tiene el niño, ¿no? De esa observación que hace, de esas preguntas que se hace, de ese cuestionamiento que realiza,
en que realicen esa interacción, digamos, que tiene con el mundo, con los objetos, con los fenómenos, ¿no? Y en todo este proceso los chicos van explorando la realidad, ¿no? Y luego de haber explorado, de haber experimentado, van expresando, van intercambiando sus formas de pensar en el mundo y las van contrastando con conocimientos científicos, ¿no? Entonces, hablamos primero de la indagación científica, ¿cierto? Indagación científica. Entonces, si hablamos de la indagación científica, podemos decir que esta indagación le permite profundizar y construir, digamos así, nuevos conocimientos, ¿no? Poder encontrar respuestas, explicaciones, resolver situaciones problemáticas, tomar decisiones, pero ojo, con fundamento científico, ¿cierto? Y además va reconociendo todos los beneficios que tiene ahí la ciencia y que tiene la tecnología, al comprender realmente lo que significa la ciencia para el niño, cómo él va indagando, ¿no? Y va investigando y va explorando, ¿no? Y lo que se propone a través de este enfoque es que nuestros estudiantes en realidad puedan hacer ciencia y puedan hacer tecnología, ¿no es cierto? Que vayan aprendiendo a usar instrumentos, procedimientos técnicos, científicos, que los motiven a poder explorar, a poder razonar, a poder inventar, a poder analizar, a poder inventar inclusive, a trabajar en equipo, así como incentivar esa curiosidad nata que tiene, ¿no? Incentivar su creatividad y desarrollar eso que siempre decíamos, ¿no? Ese pensamiento crítico y reflexivo que el niño debe de tener, ¿no? Esa capacidad que debe tener para no solamente investigar y explorar, sino para dar respuestas lógicas, para tener un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, ese pensamiento complejo que siempre hablamos, ¿no? Y entonces, en realidad, indagar científicamente implica que el niño pueda conocer, pueda comprender y que pueda usar todos los procedimientos de la ciencia para construir o finalmente para poder reconstruir un conocimiento, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que hacen los niños, ellos empiezan a plantearse preguntas, ¿verdad? Se plantean preguntas, se plantean problemas sobre cualquier cosa, sobre los fenómenos, no sé, el mundo físico, los animalitos, las plantas, los artefactos, etcétera, ¿no? Y van movilizando sus ideas y van proponiendo hipótesis, ¿cierto? Estas hipótesis que están aquí en la diapositiva, ¿no? Van proponiendo hipótesis y van analizando la información que van recogiendo, van dando respuesta a esas hipótesis, van registrando la información, la van analizando y luego la van comparando con sus propias explicaciones, ¿no? Y a través de toda esas hipótesis, ese obtener información, registrar, analizar, él va estructurando lógicamente nuevos conceptos, ¿no? Y estos conceptos lo van movilizando a hacerse también nuevas preguntas, ¿no? Si se respondió ya una, continúa una nueva pregunta, una nueva hipótesis, ¿no? Y va involucrando también, digamos, procesos que llevan a cabo durante esta indagación científica, va analizando la información, ¿no? Y va estructurando nuevos conceptos, ¿no? Nos vamos ahora a lo que implica la alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Cuando hablamos de esta alfabetización científica y tecnológica, se refiere específicamente al uso del conocimiento científico y tecnológico. Pero a ese uso de ese conocimiento científico y tecnológico, ¿en qué? En la vida cotidiana del niño, ¿no es cierto? Para poder comprender todo el mundo que le rodea, ¿no? El modo de pensar, el modo de actuar, y también van proponiendo soluciones tecnológicas que van satisfaciendo necesidades, ¿no? Y también está basado en el derecho, ¿no?, que tienen los niños a una formación que les permita en realidad, desenvolverse como ciudadanos responsables, ¿no? Porque van a aprender a ser responsables, a ser críticos, a ser autónomos frente a todas las situaciones que se van produciendo, ¿no? Y que además va enlazado con los conocimientos científicos, con la ciencia, con la tecnología, y que lógicamente influyen en la calidad de vida y del ambiente que tienen los niños, ¿no? Entonces, estos dos fundamentos del enfoque del área, tanto la indagación científica como la alfabetización científica y tecnológica, permite que el niño desarrolle su pensamiento complejo, que desarrolle su creatividad, su criticidad, su razonamiento, el pensar, el analizar, el responder a preguntas, el decir por qué ocurre, causas, consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el enfoque de nuestra área, ¿no? Y Cherita, nos vamos al caso 3. Perfecto, Patricita.
¿no? Y cuán importante es lo que decías, y también que nuestro niño, por lo que decías anteriormente, ¿no? Que es por naturaleza es curioso, ¿no? Y eso hace que despliegue todas estas habilidades, ¿no? Aún no lo exprese, ¿no? Bien, entonces vamos con el caso 3. Un alto porcentaje de profesoras de educación inicial que participaron en el último taller regional sobre enfoque del área de ciencia y tecnología afirman que es fundamental considerar a los niños, niñas como sujetos activos, responsables de sus aprendizajes, que comprendan el mundo a partir de la curiosidad y la contrastación de hechos con sus pares, para construir socialmente nuevos conocimientos. Esta afirmación corresponde a ver, la alternativa A dice, enfoque de alfabetización científica y tecnológica sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad y la observación. Alternativa B, a usar procedimientos científicos y tecnológicos que motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar. Y C, enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y bueno, las alternativas en el chat están A y C. Están variando. La alternativa A, algunos dicen la C. Sí, está variadito entre la A y la C. Entre la A y la C. Entre la A y la C. Y en el Face, que todavía estamos recién entrando, todavía no están pensando en el Face. En el Face tenemos también ya la A, la C algunos, la C varios, la C, la A también, o sea, está entre la A y la C, Patricia. Ok, vamos a dar respuesta porque sí, porque no, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice que los niños, para desarrollar competencias sobre indagación, debe estar sustentada en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, dice, ¿no es cierto? La observación y el cuestionamiento que realizan los niños al interactuar con su mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no es la B? Creo que se ha movido el icono de la respuesta. Esta debería ir hasta aquí, por favor, ¿ya? Hasta aquí. No sé qué ha pasado, se ha movido, perdón. Entonces, la respuesta es el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Porque arriba dice, ¿no? Que están conversando y dicen, es fundamental considerar a los niños como sujetos activos, responsables de su aprendizaje, que comprendan el mundo a partir de la curiosidad, que ya hemos hablado, y la contrastación de los hechos con sus pares para construir socialmente nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces nos está hablando de todo el enfoque del área. Está hablando del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. ¿Por qué no es el 2 y el 3? O sea, ¿por qué no es, por ejemplo, la A? ¿Por qué no es la B? ¿No es cierto? Porque estamos hablando de utilizar, por ejemplo, procedimientos. Ahí en la B dice, vamos a usar procedimientos científicos y tecnológicos que motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar, ¿no es cierto? Y en realidad esta respuesta es una estrategia, no es un enfoque, porque te está diciendo, vamos a usar procedimientos científicos y tecnológicos, ¿no es cierto? No es un enfoque, ¿no? En el 3, ¿por qué no? Porque dice que la alfabetización científica y tecnológica refiere al uso del conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender lógicamente el mundo que lo rodea, ese modo de hacer, de pensar, así como promover soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? Y que en realidad puedan, satisfacer necesidades de los estudiantes, ¿no es cierto? Que puedan desenvolverse en su entorno. Entonces no podría ser ninguna de las dos. La respuesta es la C, ¿no es cierto? Muy bien, felicitaciones a los que marcaron la C. Punto para ellos.
Punto para ellos. Listo. Continuamos entonces. El siguiente caso, Chelita. A ver, el siguiente caso dice, varios niños y niñas del aula de 5 años están observando atentamente en el recreo una mariposa que está encima de una flor, moviendo las alas, y entre ellos conversan sobre sus colores, sus patitas, sus ojos, y se preguntan cómo puede mover tan rápidamente las alas. En ese contexto, la maestra decide aprovechar esa situación para movilizar en ellos la indagación científica. Considerando ese propósito, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente? La alternativa A dice, explicarles por qué las mariposas mueven rápidamente las alas y les sugiere ver un video para comprender por qué lo hacen. La alternativa B dice, dejar que los niños y niñas formulen sus propias hipótesis y puedan obtener, registrar y analizar la información recogida. Y la alternativa C dice, invita a 2 niños para que en su casa indaguen e investiguen sobre las mariposas y al día siguiente compartan la investigación con los compañeros y estos puedan formular preguntas. Y en el Face, tanto en el Face como en el chat, todos abrumadoramente la respuesta es la B, paticina. Muy bien, rápido contestaron. Qué interesante. Ya están tromes las profes. Ya están tromes. Sí, en realidad es cierto, ¿no? El enfoque del área especifica que los niños movilicen sus ideas, ¿no? Para poder formular sus propias hipótesis y que a partir de ellas busquen información, la puedan registrar, la puedan analizar y en realidad vayan generando nuevos conceptos, ¿cierto? Entonces, el poder, por ejemplo, explicarles a los niños o pedir que otros expongan, no moviliza la competencia en el niño o la niña, ¿no? Porque la idea es que formulen ellos mismos sus propias hipótesis, que puedan buscar información, no se puede llamar al papá, a la tía, ver en el internet, buscar libros, revistas, qué sé yo, ¿no? Porque solamente quedaría a nivel teórico e informativo, ¿no? Y no lograría que los niños movilicen sus capacidades indagatorias y mucho menos que tengan un aprendizaje significativo, ¿no? Muy bien, punto. Felicitaciones para todos. Excelente. Otro caso, Chelita. Bien, caso 5. Dice, los niños y niñas y la docente del aula de 5 años pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha, observan pequeños peces. Entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? ¿Agua? A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños y niñas construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Bien, allá tenemos las alternativas. Dice, la alternativa A, dice, decirles que en el agua hay oxígeno y que los peces respiran ese oxígeno, que en lugar de pulmones poseen branquias que funcionan como un colador que solo deja pasar el oxígeno. Finalmente, pedirles que digan con sus propias palabras lo que entendieron. Alternativa B, dice, presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces. Luego, pedirles que observen y describan detalladamente. Finalmente, pedirles que a partir de la ilustración planteen hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces. Alternativa C, proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan que respiran los peces. Luego, pedirles que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado. Finalmente, buscar con ellos información que complemente sus respuestas a través de diversos medios. Y ya tenemos las respuestas a boca de urna, Patricia, que dice en el chat la C, la C, la C. Igual en el Face, ¿no? Dicen todos la C, la C, la C. Y creo que la respuesta, hasta donde he podido observar, todos son la C.
Perfecto. ¿Qué reflexionamos, Paticita? A ver, reflexionemos. Dice, el enfoque del área especifica que los niños movilizan sus ideas para formular sus propias hipótesis, muy parecido a la pregunta anterior. Y a partir de ellas buscan información, la registran y analizan generando nuevos conceptos, ¿no? Igual que la otra pregunta, no podría ser ni la A ni la B, porque lógicamente solamente les estamos explicando, les estamos diciendo, les estamos mostrando una ilustración, teniendo los peces a la mano, ¿no es cierto? Es como cuando hablamos de las partes de la planta, ¿no? Demostramos una lámina y trabajamos en la pizarra con la lámina, cuando afuera en el campo hay un montón de plantas para poder trabajar, ¿no? Y que ellos puedan llegar, puedan observar, puedan explicarse, puedan tocar, puedan sentir, a ver si escuchan algún sonido en la planta, etc. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Ellos mismos van a imaginarse cómo respiran, van a conversar y van a buscar información, ¿no? Justo obviamente responde a esta competencia de la indagación, ¿no? Perfecto, Gracias. Paticita. Felicidades a todos. Y también comentarles de que tenemos en el Face 1.195 personas que nos están viendo y les agradecemos por esa preferencia. Igual en nuestro Zoom 365. Muy bien. Continuamos, Paticita. Continuamos, muy bien. Solamente una pequeña introducción, ¿no? Justamente lo hablaba hace poquito, ¿no? En realidad todos nosotros, incluida yo, todos hemos trabajado de una manera distinta hace mucho tiempo, ¿no? Y había una práctica tradicional que también a veces se sigue utilizando actualmente, ¿no? Esa práctica en la cual tenemos que explicar al alumno en esa pregunta que hemos hecho, ¿no? Poner una lámina, mostrarle un libro y explicarle, ¿no? Cómo es el árbol, las raíces, el tronco, la planta, o el cuerpo humano, cabeza, tronco, etcétera, etcétera, ¿no? O cualquier otro, digamos, un animal que quisiéramos explicarle, ¿no? Entonces, esa práctica tradicional se ha venido dando comúnmente, ¿no? Pero si nosotros ahora trabajamos en función de la competencia, ¿no es cierto? Yo más bien diría y me preguntaría, ¿sería una locura que yo trabaje tomando en cuenta una imagen, un afiche, no sé, pues un dibujo en la pizarra, teniendo a la mano a los mismos niños, ¿no es cierto? Teniendo a la mano las plantas que hay en el mismo centro educativo, las plantas que hay en la casa, las macetas, lo que hay en casa, lo que hay en el centro educativo, ¿no? Entonces, esta práctica tiene que dejar de trabajarse, ¿no? Y en base a esta práctica tradicional que explico, vamos a hablar un poquito de lo que implica la competencia. O sea, ¿qué es lo que nos está exigiendo la competencia a nosotros en desarrollar en el niño? ¿Qué me está pidiendo la competencia para que el niño realmente desarrolle, ¿no? Esa competencia de indaga, o sea, ¿qué me pide en el niño esa palabrita indaga? ¿Qué me pide? A través de métodos científicos. Yo diría, pero ¿cómo el niño pequeñito qué sabe de métodos científicos? ¿Qué sabe de construir conocimientos? Pero lo hace, ¿no es cierto? Lo hace. Entonces, esta competencia, ¿no? Se visualiza, digamos así, cuando los niños y las niñas desde muy pequeñitos exploran de manera activa su entorno, ¿no es cierto? Y como resultado de esa exploración de manera activa, de esa interacción con el entorno, ¿no? Ellos van teniendo acciones, van obteniendo un primer registro, digamos, de lo que van observando, una primera información de lo que quieren ver. Por ejemplo, los peces, ¿no? La primera, ¡ay, veo los peces en la cocha!, ¿no? Y los están observando y están captando a través de los sentidos. Están viendo, están escuchando, algunos meten la mano para tocar al pececito, ¿no es cierto? A ver si hace bulla el pez ahí en el agua, ¿no? Y sobre toda esa experiencia, ellos van construyendo justamente su conocimiento y luego lo van a representar, ¿no? Entonces, esto de la exploración es sumamente importante en esta competencia, ¿no? Entonces, a medida que él va, digamos, desarrollando y evolucionando y explorando, digamos, se vuelven sus procesos mucho más complejos, ¿no es cierto? Y le va a permitir inclusive hacer actividades de exploración, de manipulación, de experimentación, de observación, de registro, ¿no es cierto? Y a partir de esas exploraciones, manipulaciones, observaciones, etcétera, él va descubriendo, ¿no? Va comparando, va estableciendo relaciones, ¿no? En un inicio lo va asociando con sus acciones, lógicamente, con lo que hace, mete la mano, coge al pescadito, siente que se le resbala, ¿no es cierto? Y luego progresivamente va incorporando otras acciones, ¿no? Para poder conocer, por ejemplo, ese pescadito. ¿Cómo se llama? Entonces, Profe, me llamo Benita Guamán.
Me quedé muda porque estaban hablando. Bueno, entonces, si estas actividades que el niño hace de explorar, de manipular, experimentar, de comparar, de establecer relaciones, lo hace con placer, ¿no es cierto? Con emoción, wow, me gusta, ¿no es cierto? Entonces, eso se convierte en un aprendizaje significativo. Y eso me está pidiendo la competencia, que esa exploración, que esa manipulación, que ese experimento, que ese descubrir, que ese establecer relaciones sea realmente con placer y con emoción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al escuchar sonidos en los objetos, por ejemplo, en la naturaleza, en su propio cuerpo, impacta no solamente en su capacidad de sensorialidad, ¿no es cierto?, sino también en su afectividad, ¿no? Hay un sonido agradable y se siente feliz, se pone a bailar. Un sonido esos desastrosos, horribles, y hace su cara así, no se siente bien, ¿no es cierto? Entonces, para el desarrollo de esta competencia nosotras tenemos que generar situaciones que promuevan en los niños justamente capacidades que estén referidas, ¿no?, a plantearse preguntas, por ejemplo, ¿no?, a proponer explicaciones también. ¿Por qué plantearse preguntas? Porque esas preguntas van a estar basadas en su curiosidad, ¿no es cierto?, sobre los objetos, sobre los seres vivos que viven en su ambiente, y luego va a empezar a dar explicaciones, alternativas de solución, ¿a partir de qué? De sus saberes previos, ¿no es cierto? Él dice, bueno, sí, los pececitos viven en el agua, ¿no? Entonces respiran agua, ¿no es cierto? Es un saber previo, ¿no es cierto? Y frente a esa situación problemática y esa pregunta que se hace, ¿qué respiran los peces?, va proponiendo ideas, por ejemplo, para explorar, manipular, experimentar, ¿no? Y va comparando, describiendo, registrando la observación, ¿no? Y finalmente, ojo, así pequeñito que es, va construyendo conclusiones de manera conjunta. Ah, ya sabe que los peces no respiran agua, tiene branquias, ya aprendió, ¿cierto? Y entonces va a comunicar su resultado y va a compartir, lógicamente, esa experiencia de indagación con los otros compañeros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora, a partir de lo que hemos conceptualizado la competencia, vamos a hablar de las capacidades, ¿ya? Entonces, ustedes saben que esta competencia de indaga tiene cinco capacidades, ¿no? La primera tiene que ver con problematizar situaciones, ¿no? Y es aquí justamente lo que decíamos, gracias a esta capacidad, porque todas se movilizan y todas se interrelacionan, ¿no es cierto? Gracias a esta capacidad de problematizar situaciones, al niño le permite cuestionarse, ¿no es cierto? Hacerse preguntas, pero se hace preguntas porque interactúa con el entorno, porque ve a los animales, a las plantas, los fenómenos naturales, porque llueve, porque cae granizo, ¿no es cierto? Y eso lo va apoyando lógicamente, ¿no?, con las respuestas que va dando, ¿no? Va planteando soluciones en base a esas hipótesis que se va creando y generando, ¿no? Y por eso en esta parte de problematizar situaciones es importante que nosotras podamos escuchar a los niños, ¿no? Ser oídos, todo oídos con ellos, escuchar inquietudes, intereses, y también reconocer qué ideas previas tienen sobre un fenómeno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piensan, por ejemplo, de los peces? ¿Qué piensan, por ejemplo, de las aves? ¿Por qué las aves vuelan? ¿No es cierto? También se preguntará. Y también él quisiera volar y se pone la capa de Superman y tal vez hasta quiere volar y se tira de la cama, ¿no es cierto? Muy bien, luego tenemos la segunda, que es diseña estrategias para hacer una indagación, ¿no? En esta capacidad se proponen ideas para poder organizar esa indagación que él está haciendo, ¿no? Y comprobar esas preguntas que se ha hecho, esas hipótesis que tiene, ¿no? Y ahí tenemos que apoyarlos para que busquen información, ¿cierto? Y ahora que estamos en la virtualidad, ¿qué hacemos? Mandamos videos, mandamos un link del Face o del YouTube, ¿no es cierto? Y les vamos dando imágenes, herramientas para que ellos puedan ir trabajando, ¿no? Y entonces las ideas de los niños van conformando algo así como una estrategia de indagación, ¿no es cierto? Porque él ve el video, habla con la mamá, con el papá, miren una revista, ¿no? Y entonces esas ideas van surgiendo justamente del niño para que promueva su propio aprendizaje, ¿no? Luego va generando, la tercera es generar y registrar datos de información, lógicamente, ¿no? Ellos van experimentando, ¿no? Van buscando información, la van obteniendo y van comprobando sus hipótesis, van comprobando esas preguntas que tienen. ¿A partir de qué? De la observación con todos sus sentidos, de explorar y activar todos sus sentidos, ¿no es cierto? Y también ahí van utilizando materiales, herramientas, ¿para qué? Justamente para poder observar, como veíamos a la niña que estaba observando una hormiga, por ejemplo, con la lupa, ¿no? Y van obteniendo también resultados, ¿no?
Las dos siguientes capacidades tienen que ver con, después de todo lo que ya hemos trabajado antes, se analizan datos e información, ¿no? Entonces, se van procesando los datos. Los niños van haciendo procesos de pensamiento, que desarrollan su pensamiento, y ellos van ordenando la información, van estableciendo relaciones, por qué las aves vuelan, por qué los peces no respiran agua, y van clasificando la información, ¿no? Y finalmente van sacando conclusiones de todos aquellos datos que han obtenido, ¿no? Y se van dando respuestas a sus hipótesis. Y finalmente van a evaluar y van a comunicar, ¿no es cierto? Van a comunicar lo que han encontrado, qué conclusiones han sacado, qué han descubierto, por qué las aves vuelan entonces, por qué los peces no respiran agua, ¿no? ¿Por qué si pongo la mano en el interruptor me pasa corriente, ¿no es cierto? Y entonces estas conclusiones van variando de acuerdo al nivel de maduración de los niños y a la edad. Y recordemos que para lograr esta competencia tienen que movilizarse las 5 capacidades. O sea, yo no puedo decir, voy a hacer una actividad de aprendizaje donde solamente voy a problematizar la situación. Listo, ya está. Y luego le voy a pedir que registre la información. No, es un proceso que le permite hacerse preguntas, buscar estrategias para indagar y comprobar hipótesis, va obteniendo información, va usando materiales y herramientas, ¿cierto? Va procesando la información, va sacando conclusiones, respuestas a sus hipótesis y finalmente comunica lo que ha observado y la respuesta que ha tenido de sus hipótesis, ¿no? Eso es importante, recordar que todas se movilizan de una manera conjunta, ¿no? Caso 6, Chelita. Bien, Paticita. Dice el caso 6. En una reunión colegiada en la institución educativa inicial Precursores de la Independencia, las profesoras responsables de las secciones de niños y niñas de 5 años intercambian ideas sobre cómo facilitar el desarrollo de la competencia de indaga mediante método científico para construir sus conocimientos del área de ciencia y tecnología. Se produce el siguiente diálogo. La profesora Camila propone actividades de carácter problematizador. La profesora Sandra y Génesis sugieren que debe ser en base a análisis de datos e información. En cambio, la directora plantea que se tome en cuenta las propuestas anteriores más los procesos de evaluación y comunicación. Según usted, ¿quién tiene una propuesta pertinente? Las alternativas son A, la profesora Camila, B, las profesoras Sandra y Génesis y C, la directora. ¿Cuál de las alternativas? A ver, aquí ya van poniendo la C en el chat. Veo varias Cs. La C en el chat, aún en el Face también ya van colocando la C. Hay una alternativa en el Face que dice la B de la profe Carmen. Sandra y Génesis. Y la mayoría dice la C. La C. Hay otra alternativa que dice la B de Henry. Eva, Angélica, Katy, Jennifer, Néstor, Antonia dicen la C. Elizabeth dice la C. Marisol también nos dice la C. Herminia nos dice la C, tanto en el Face como el Zoom. Creo que hay una gran mayoría por la C y uno que otro que dice la B, Patricita. Ok, muy bien, ¿no? En realidad la respuesta correcta es la C, ¿no es cierto? Porque acabo de hablar de las capacidades, ¿no es cierto? Decimos que las capacidades se desarrollan de una manera conjunta, se movilizan todas, no puedo dejar ninguna, ¿no es cierto? Problematiza, diseña estrategias, genera datos, registra, analiza datos, evalúa y comunica, ¿no es cierto? ¿Por qué no es justamente lo de Sandra y Génesis? Porque justamente ahí falta la parte de la evaluación y la comunicación, ¿no es cierto? Entonces todas las capacidades se movilizan en esta competencia. Muy bien, 20 para todos los que respondieron la C.
Sí, aquí hay algunos fundamentos, ¿no? Dice porque movilizan o engloba, Vina nos dice engloba todas las capacidades. Todas las capacidades. ¿No? Muy bien. Felicitaciones. El caso 7, Chelita. Caso 7 dice: la docente busca que los niños y niñas construyan sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? A ver, las alternativas dicen: A. Elaborar para ellos un texto sencillo acompañado de gráficos para que comprendan por qué ambos líquidos se separan y leérselos. Alternativa B. Proponerles que resuelvan otra vez el aceite y el vinagre. Observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. En la alternativa C dice comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y están compuestos por partículas que no se atraen unas a otras, por ello se separan. Y ya tenemos en el chat la alternativa B, mayoritariamente Carmen, Noemí, Miriam, Sara nos dicen la alternativa B, y en el Face también, ¿no? Betsy, María, Jenny, Néstor, Angélica, Elizabeth, Marlene nos dicen la alternativa B. Creo que ahora sí es unánime, Patricia. Unánime la respuesta. Unánime la respuesta. Lo mismo que hemos dicho en la respuesta anterior, ¿no es cierto? Lógicamente la competencia indaga mediante métodos científicos, se visualiza cuando movilizamos todas las capacidades, ¿no? Experimentan, hacen comparaciones, se plantean, ponen preguntas, analizan información, evalúan y comunican, ¿no? El hecho de darles un simple texto no moviliza capacidades en el tiempo, ¿no? Tampoco el comentarles qué ocurre, porque se queda en un nivel informativo y sin significado para el niño en realidad. Entonces ellos mismos tienen que hacer el experimento para ver qué ocurre y dar sus ideas de por qué los líquidos se separan, ¿no? Y claro, lógicamente después van a buscar información, la van a analizar y luego van a comunicar si esa hipótesis era cierta o no, ¿no? Muy bien. 20 para todos. Así es, 20. Muy bien. Ok, vamos a hablar un poquito entonces de las condiciones que favorecen el desarrollo de la competencia relacionada con el área de descubrimiento del niño, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos proporcionar materiales para que el niño pueda observar, manipular, explorar, ¿no? Con todos sus sentidos, ¿no? Y que vaya generando, digamos así, en los niños y las niñas oportunidades justamente para hacerlo, ¿no? Para poder observar, manipular, probar sabores, por ejemplo, tocar al pez que está en el agua, ver cómo es su piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que darle siempre materias que es súper importante para trabajar con esta competencia, ¿no? Luego, considerar ambientes al aire libre para estar en contacto con la naturaleza y conservarla, ¿no? Como por ejemplo, el jardín, no sé qué es el campo, un río, lógicamente con mucho cuidado, ¿no es cierto? Hay que cuidar a los niños. El patio, una huerta, una chacra, las macetas que hay en la casa, el jardín que hay en la casa, ¿no? Pues de esa manera podemos ir, digamos, promoviendo, ¿qué puedo decir? El contacto, ¿no es cierto? Y la observación que tienen los niños sobre las plantas, animales, o sobre cualquier otro elemento, como por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, la tierra, la arena, las piedras, y todos los cambios que se pueden producir con ellos, ¿no? Si pongo agua a la arena, ¿qué pasa? Si pongo agua a la tierra, ¿qué pasa? Si pongo agua a la arcilla, ¿qué pasa? ¿No? Y también vamos promoviendo en ellos esa sensibilidad que debe de tener y ese respeto hacia la naturaleza, ¿no? A través, lógicamente, del reconocimiento de todos los beneficios que nos va a brindar, ¿no? Y el tercero es acondicionar los espacios en el aula que favorezcan a la observación, la exploración, la recolección de datos y la información, ¿no? Entonces es importante que nosotras en las aulas, y ahora que estamos en el trabajo virtual con los papás, podamos acondicionar un área o un sector de ciencia, ¿no? Puede ser dentro del aula, puede ser fuera del aula, al aire libre, en la casa puede ser en el patio, en donde la mamá tiene un pequeño espacio de repente para poner materiales, ¿no es cierto?
Y también podemos poner arena, podemos poner, no sé, pues conchitas, hojitas, tronquitos secos, retazos de tela, no sé, inclusive las telitas pueden tener diferentes texturas, ¿no? Pueden haber piedras pequeñitas, pueden haber diferentes recipientes, por ejemplo, para trabajar, pueden haber lupas, pueden haber, no sé, goteros, tazas medidoras, imanes, ¿no? Las botellas que nos quedan en la casa, por ejemplo, de lo que tomamos las gaseosas, las bebidas, o las latas, por ejemplo, de la leche, las latas del Nescafé, del café, etcétera, ¿no? De tal manera que podamos, en ese espacio que estoy acondicionando en casa o en el jardín, podamos favorecer justamente lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La observación, la exploración, y que los niños puedan obtener datos, ¿no? A partir de la interacción que tienen entre compañeros, ¿no? Sobre justamente esos objetos, hechos o fenómenos que ocurren, sobre todos esos materiales que les hemos facilitado, por ejemplo, en ese espacio, ¿no? Y igual otras condiciones, ¿no? Algo muy importante es generar, que nosotras podamos generar situaciones de interés para los niños y las niñas, ¿no? Donde ellos puedan, por ejemplo, describir, ¿no? Las plantas, los animales, ¿no? Como estamos viendo ahí, ese niño, por ejemplo, está agarrando una planta y la puede explicar con sus propias palabras, ¿no? Cómo son sus hojas, cómo es la raíz, cómo es el tallo, estaba el fruto dentro de la tierra, estaba, ¿no? En sus ramitas, ¿no? Entonces pueden plantearse preguntas, pueden intentar dar soluciones a situaciones determinadas, pueden descubrir semejanzas, diferencias, la causa, el efecto, cayó el agua, no cayó el agua, tiene agua, no tiene agua. Entonces vamos generando situaciones de interés para los niños y las niñas, ¿no? También, valorar las ideas de los niños y plantearles preguntas que realmente les motiven a indagar. Nosotros tenemos que ser tromes, tromes haciendo preguntas, ¿no? Porque en realidad tenemos que poner a prueba las ideas que tienen los niños a través de preguntas, ¿no? Preguntas que generen un conflicto cognitivo en ellos, ¿no? Que los motiven a indagar para afirmarlas, por reformularlas y finalmente puedan construir su nuevo conocimiento, ¿no? Eso pienso que es muy importante, que las preguntas sean totalmente abiertas, no preguntas cerradas, ¿no? Que generen el interés también para poder responder, ¿no? Y luego promover situaciones que les permitan tener objetos y materiales para armar, construir, etcétera, ¿no? Donde haya una diversidad de objetos y materiales, ¿no? Que los chicos les pueda permitir, por ejemplo, construir, ¿no? A los chicos les encanta el Lego, por ejemplo, ¿no? El Play, ¿no? Todo aquello donde ellos pueden armar, pueden inventar, pueden hacer, no sé, pues el garaje del carro, pueden hacer la casita, la camita, ¿no? Entonces van creando y van inventando cosas para resolver situaciones cotidianas, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera ellos van construyendo, digamos, una idea de que la tecnología no solamente se restringe, por ejemplo, al uso de computadoras, celulares o artefactos, sino también al hecho de poder construir y inventar algo con lo que tienen, con los materiales que tienen ahí, con chapitas, con tapitas, con piedritas, con botellas, con latas, ¿no? Que puedan construir una casita, por ejemplo, ¿no? No necesariamente algo que esté totalmente armado, ¿no? Muy bien, entonces, el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, ¿qué cosa incentiva en los niños y las niñas, ¿no es cierto? Incentiva primero la curiosidad, que hemos hablado, ¿no es cierto? Porque él va a indagar, va a explorar, va a mirar, ¿no? Todo lo que pueda, ¿no es cierto? Por eso es que siempre decimos, todo aquello que le haga daño al niño, no lo pongamos a su alcance, porque él todo quiere probar, ¿no es cierto? Es curioso, quiere poner la mano en todo lo que él puede, ¿verdad? Inclusive puede coger una botella de gaseosa que dice, no sé, pues Fanta o Sprite, y en ese Sprite tal vez hay alcohol que por error alguien puso y luego se lo puede tomar, ¿no es cierto? Hay que tener por eso mucho cuidado, ¿no? Lo otro es el gusto por aprender, ¿no? Que ese gusto por aprender sea realmente motivador, que sea motivante, que al niño lo haga feliz lo que va a aprender, que le guste ese experimento que va a hacer, que se sienta feliz por aprender, ¿no? Y luego el desarrollo del pensamiento. Hemos hablado casi siempre, también con Chelita muchas veces, de la importancia que tiene que los niños desarrollen ese pensamiento complejo que tienen que tener, esa capacidad de pensar, de razonar, de crear, ¿no? De la criticidad, por ejemplo, ¿no? Ese pensamiento que tenemos que desarrollar, que sea capaz de opinar, de hablar, de cuestionar, ¿no? De decir por qué, para qué,
cómo, ¿no? De preguntarse las causas, las consecuencias, ¿no? Y finalmente esa sensibilidad y el respeto por el ambiente. Si le enseñamos a partir de la indagación y de la investigación de la exploración la importancia que tiene, por ejemplo, el medio ambiente para todos nosotros, seguramente lo va a respetar y lo va a cuidar, ¿no? Muy bien, y vamos a ver ahora los procesos didácticos, ¿no? Con los que trabajamos prácticamente desarrollando esta competencia de la indagación, ¿no? Toda acción, digamos, de indagación que hace el niño tiene un punto de partida, ¿no? Que es el planteamiento del problema, que es prácticamente esa problematización, ¿cierto? Que puede ser una experiencia determinada, ¿no? Visualizar un video, una experiencia demostrativa, un fenómeno natural, una situación determinada, la vida de un animal, de una planta, etc., ¿no? Y esto, por lógica, requiere definir una necesidad de explicación, digamos, de ese fenómeno que el niño se puede hacer, ¿no? Y entonces, en ese planteamiento del problema, él va a trabajar a partir de imágenes, de páginas web, de enciclopedias, de videos, y va a ir despertando su curiosidad para expresarse mediante una pregunta inicial. Y casi siempre el planteamiento del problema, o siempre, es una pregunta inicial, ¿no es cierto? Una pregunta que lo moviliza, ¿no es cierto? Que le orienta en una indagación determinada, ¿no? Y que él está ávido de responder esa pregunta. Tiene que haber siempre un planteamiento del problema a través de una pregunta para que el niño sea capaz de trabajar todo el resto de los procesos didácticos para poderse responder a ese problema, ¿no? ¿Cuál es el segundo? El segundo viene a ser el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Este paso es aquel que consiste en plantearse una conjetura, ¿no es cierto? Una posible respuesta o una explicación a un problema que te has planteado, ¿no? Una pregunta, ¿no? Un experimento, un animal, una planta, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes contaminan el ambiente? Puede ser una pregunta. Otra puede ser, ¿por qué las personas arrojan basura en la calle? ¿No? Y tienen que responderse. ¿Qué pasa con los peces cuando hay mucha basura en el río, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos planteando preguntas que se convierten en conjeturas, en preguntas, en hipótesis de los niños, y que ellos van a ir encontrando luego una respuesta, ¿no? Luego tenemos el plan de acción, ¿no? Si ya tenemos el planteamiento del problema, ya nos hemos planteado las preguntas, las hipótesis, aquí en el plan de acción implica elaborar toda una secuencia de acciones, ¿no es cierto? ¿En función de qué? De esa problemática. ¿En función de qué? De la respuesta de esa hipótesis que está ahí, ¿no? Y para ello vamos buscando diferentes estrategias, acciones, materiales, espacios, lugares donde lo vamos a hacer, y se va definiendo el orden en el que se va a realizar esas actividades, ¿no? Y lógicamente vamos logrando que el niño vaya planteándose también algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, para trabajar el hecho de las causas de la contaminación ambiental. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cuáles van a ser los pasos para responder a esa pregunta de quiénes contaminan el ambiente, ¿cierto? O cuáles van a ser las respuestas de esa pregunta que dice por qué las personas arrojan la basura a la calle, ¿no? Entonces se va haciendo todo un plan de acción para responder a esa hipótesis, ¿no? Muy bien, luego tenemos está en el sentido, el recojo de datos y análisis de resultados, ¿no? Consiste en que nosotros podamos permitir que los chicos puedan buscar fuentes de información. Por ejemplo, pueden llamar a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, pueden buscar en el internet con la ayuda de los padres de familia, y van encontrando información para responder, digamos, a esas preguntas que se han planteado, ¿no? Sobre todo sobre, por ejemplo, por qué contaminan el ambiente, por qué las personas botan la basura a la calle, qué pasa con los peces cuando hay mucha basura, etcétera, ¿no? Y se van respondiendo a partir de haber recogido información, y se van analizando esas respuestas, esos datos, que han encontrado, y se va analizando, ¿no? Como, por ejemplo, cómo elaborar un producto concreto, la basura que hemos visto en la calle, cómo responder a eso, por ejemplo, ¿no? Luego vamos estructurando el saber construido como una respuesta al problema, ¿no? Que implica prácticamente responderse a esas preguntas que se han planteado, ¿no? Dando la explicación científica, ojo, de acuerdo a la edad del niño, ¿cierto? Puede decir explicaciones, puede argumentar sobre lo descubrido sobre la basura, puede argumentar sobre lo descubrido sobre los peces, etcétera, ¿no? Y finalmente va a ser un proceso de evaluación y comunicación, ¿no? Va a comunicar, va a sustentar, va a argumentar,
argumentar, va a defender con argumentos científicos los resultados que obtenido, ¿no? Y para tal fin los niños pueden lógicamente elaborar presentaciones, no sé, pues orales, pueden dramatizar, pueden dibujar, pueden hacer una explicación, pueden ayudarse con el papá con un papelote para que a través de dibujos puedan explicar toda esta secuencia que él ha desarrollado, ¿no? Entonces recordemos que primero nos planteamos el problema, planteamos la hipótesis, elaboramos el plan de acción, recogemos datos y analizamos resultados, estructuramos el saber como una respuesta a este problema y finalmente evaluamos y comunicamos, ¿no? Muy bien. Paticita linda, aquí tenemos en el chat una consulta, una pregunta. Adelante. Dice, ¿podría facilitarnos la fuente de los procesos didácticos expuestos? Ya, perfecto. Les voy a facilitar la fuente. No la tengo ahorita aquí, pero apenas terminamos toda la exposición y los casos, les facilito la fuente, ¿ya? Perfecto. Vamos, por favor, al caso, Chelita. Vamos con el caso 8. Dice, Mireya es una profesora de educación inicial que siempre está preocupada por cuidar el ambiente. Ella quiere que los niños y niñas comprendan y valoren la importancia de dicho cuidado. En las evidencias que recibe, ha observado que en las casas de los niños utilizan muchas bolsas plásticas y quiere evitar su uso. Decide hacer una actividad sobre el tema y recomendar a las familias el uso de una bolsa resistente y reutilizable. En su clase virtual muestra a los niños y niñas varios tipos de bolsas y hace la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que es la bolsa que debemos utilizar en nuestras casas para no contaminar el ambiente y por qué? Responde la interrogante. ¿Cuál es el proceso didáctico que realiza la docente al hacer la pregunta? A. Comprensión del problema. B. Planteamiento de hipótesis. Y C. Planteamiento del problema. Entonces, aquí las maestras ya tienen algunas respuestas. Yomira dice la B, Yadira la C, Vilma la C, Sandy la C, Nélida la B. Están entre la B y la C, Paticita. Okay. Verónica dice la C, Alicia dice la B, Gladys dice la C. Está bastante compartido entre la B y la C. Y en el Face tenemos a Ninoska que nos dice la C, Yesenia la C, Katy la B, Janet la C, Elizabeth la B, Roger la C, Néstor la C, Azucena la C, Gisela la C. Hay varias Cs y algunas Bs. Ok, veamos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El planteamiento de hipótesis, ¿no? En realidad esta pregunta está basada justamente en la hipótesis porque pregunta y dice ¿cuál creen que es la bolsa que debemos utilizar en nuestras casas para no contaminar el ambiente y por qué? Dice, ¿no es cierto? Entonces los niños van a dar respuesta a esa interrogante tratando de encontrar una alternativa de solución frente a la problemática planteada, ¿no es cierto? Entonces, en lo que yo he explicado, por ejemplo, de los procesos didácticos, no existe la comprensión del problema, ¿no es cierto? Existe el planteamiento del problema, ¿no es cierto? ¿No? Y luego, este planteamiento del problema considera que se debe definir el problema a partir, digamos, de lo que se hará una indagación respondiendo a preguntas. Por ejemplo, si dijera, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar el ambiente de nuestra comunidad? ¿Verdad? Es el planteamiento del problema en general. Porque lo de las bolsas es una hipótesis que está dentro de este planteamiento, ¿cierto? Sería más que todo una actividad de aprendizaje para cuidar el ambiente, ¿no? Pero aquí está preguntando qué bolsas utilizarían para no contaminar el ambiente. Por lo tanto, es una hipótesis que debe ser resuelta por los niños, ¿cierto? Porque justamente dice, ¿cuál creen que es la bolsa que debemos utilizar en nuestras casas para no contaminar el ambiente? ¿Y por qué? Entonces es una hipótesis que se plantea, ¿sí? Muy bien, felicitaciones a los que respondieron. Listo, ahora nos vamos. Paticita, aquí hay un sustento de Rox en el Face, dice. Okay. Porque les dice que digan
lo que creen los niños, ¿no? Por eso claro, porque la pregunta es ¿cuál creen que es la bolsa? ¿Cierto? Es una hipótesis. ¿Cuál creen? Entonces yo voy a decir como niño, la de plástico, la de tela, la de papel. ¿Y por qué, no? Por eso es una hipótesis, ¿no es cierto? Porque van a dar respuesta a esa problemática planteada, ¿no? Y lo van a sustentar además cuando digan el por qué, ¿no? Así es, lo van a sustentar, porque dice por qué, ¿no es cierto? La bolsa de tela, ¿por qué? Porque mi mamá me ha dicho que la bolsa de plástico no debemos de utilizar porque contamina el ambiente. Puede responderte así, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a algunas estrategias que se pueden utilizar para el área de ciencia y tecnología. Ya algunas estrategias nada más, porque si tendríamos que hablar de muchas estrategias, seguramente el tiempo no nos alcanzaría, ¿no? Entonces, primero es que se debe hacer referencia al pensamiento científico, ¿no es cierto? En el que el niño formula, dice, interrogantes y formula sus propios criterios para explorar, experimentar y redescubrir la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, se supone que los niños, ¿no?, tienen un pensamiento científico cuando vamos desarrollando esta competencia de indagación, porque él, gracias a que se formula interrogantes, ¿no es cierto?, y también formula criterios, va experimentando y va encontrando una respuesta a esas preguntas que él mismo se ha hecho, ¿no? Va experimentando, va explorando y va encontrando respuestas, ¿no es cierto? Y además va estableciendo una relación armoniosa, digamos, con la naturaleza, ¿no? Entonces es importante hacer referencia al pensamiento científico, ¿no? Y además lo realiza de manera espontánea. Y en esa espontaneidad se va formulando sus propias preguntas, sus propios criterios, va experimentando y va redescubriendo, ¿no?, la naturaleza. La segunda dice que propicia a través del juego actividades que fomenten hábitos para contribuir a la prevención de enfermedades y articular con otras áreas, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Ya voy a propiciar en mis niños el juego, ¿no es cierto? El juego porque él tiene que desarrollar hábitos, ¿no?, de higiene, de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a contribuir esto a prevenir las enfermedades y además va a articularse con otras áreas, como por ejemplo personal social, como por ejemplo comunicación, ¿no? Luego, utilizar la técnica de la observación y el registro, ¿no? En realidad en el medio natural de los niños, ¿no?, para poder apreciar esa biodiversidad que existe, ¿no?, de la zona y ese respeto y conservación que debe haber, digamos, del mismo, ¿no? O sea, cómo es que el niño es capaz de observar, de registrar y apreciar lo que existe en su contexto y cómo es que puede aprender a respetar y conservar el medio ambiente y cuidarlo, ¿no? Y finalmente se pueden utilizar diversos materiales, tales como cuentos, periódicos, no sé, pues fotos, recolección de elementos naturales, plantas, ir a la comunidad, al campo, etcétera, ¿no? O sea, todo aquello que nos sirva para que el niño desarrolle ese pensamiento indagador que debe tener, ¿no? Muy bien, y vamos al caso 9, Chelita. Bien, Peticita, tenemos el caso 9, dice: la profesora de la sección de 5 años ha programado actividades en ella va en mi bolsillo, lo que era así. A ver, ya, perdón, teníamos una interferencia. Dice: la profesora de la sección de 5 años ha programado actividades en las cuales el niño y niña juegan de manera espontánea. Formulan interrogantes motivados por la curiosidad. Formulan sus propios criterios para explorar, experimentar y redescubrir la naturaleza, estableciendo con ella una relación armoniosa. La directora de la institución necesita saber cuál es el pensamiento al que hace referencia esta afirmación. ¿Qué contestaría la profesora? A ver, las alternativas, Patricia. Dice, la alternativa A, pensamiento convergente; la alternativa B, pensamiento divergente; y la alternativa C, pensamiento crítico. Y ya tenemos, a ver, algunas respuestas en el chat. Dice Jennifer dice la C, Alicia dice la C, Janet la C, Cintia la C, Vilma la B,
Carmen la C, Jessica la C. En el Face también tenemos ya las respuestas. Danalia dice la C, Lady la C, Juana la C, Vanessa la C, Sara Álvarez la C, Carmen la C, Edith la C, y creo que ahora último todos están por la C, Paticita. Pero también hay la A y la B, creo, ¿no? A ver, en el Face están la C, pero quizá podrían sustentarnos por qué la C, ¿no? Claro, a ver, sustenta, ¿por qué la C? A ver, invitaremos a alguien quien se anima a decirnos por qué la C. A ver, ¿quién se anima a decirnos por qué será la C? Creo que están pensando todavía, Patricia. Explique los 3 pensamientos, nos pone López Cuevas en el Face. Ya, vamos a la respuesta, a la sustentación. A ver, antes Alicia nos dice por qué se formula hipótesis, indaga, explora, compara, luego evalúa y concluye. Gladys nos dice porque está experimentando, descubriendo la naturaleza. Y creo que tenemos esos dos. Y aquí en el Face nos dice porque la profesora ha programado actividades que invitan al pensamiento crítico. Dina nos dice está formulando, experimenta. Sofía nos dice formular interrogantes y experimentar a partir de su curiosidad. Porque utiliza los métodos científicos. Vanessa dice va descubriendo la naturaleza. Giovanna, porque parte de su exploración. Fanny nos dice porque el pensamiento científico, los estudiantes indagan, exploran, experimentan y formulan sus criterios. Y María del chat nos dice porque el pensamiento científico se relaciona con la capacidad, con la capacidad de los niños para ser autónomos y dar solución a los problemas de la vida cotidiana. A ver, ¿qué decimos, Paticita? Ok, los niños a partir de su curiosidad, lógicamente, se formulan preguntas e hipótesis, ¿no es cierto? Exploran y experimentan lo que genera el pensamiento científico, ¿cierto? Entonces, todo lo que ellas han dicho como una respuesta como una alternativa a la respuesta que han dado es cierto, ¿no? El niño tiene que explorar, tiene que experimentar, tiene que indagar, y entonces a partir de esa curiosidad innata que tiene, se va a formular preguntas, ¿no es cierto? Y eso es el pensamiento científico, que el niño se formule una pregunta, se formule una hipótesis, ¿no? Y que luego tenga que encontrar la respuesta de esa pregunta a través de la exploración, a través de la experimentación, ¿no es cierto? Y eso va a ir generando justamente ese pensamiento científico, ¿no? ¿Y por qué no el pensamiento convergente y el divergente, ¿no? Recordemos que el pensamiento divergente es aquel que nos permite generar ideas, ¿no es cierto? Explorar muchas soluciones, muchas ideas, cada uno plantea una idea diferente, ¿no? Y el pensamiento convergente es aquel que más bien es una habilidad para dar una respuesta correcta a una pregunta, ordenando de manera lógica la información disponible, llegando, digamos, a una sola solución o una sola respuesta, ¿no? Entonces eso no puede ser la respuesta a este caso, ¿no? Tiene que ser el pensamiento científico, ¿no es cierto? Aquí hay una respuesta, Paticita, dice, no puede ser la B, ya que el pensamiento divergente es para arte, la creatividad, no al pensamiento científico.
Claro que en realidad hay pensamiento divergente en general, ¿no? Porque tú puedes dar ideas, por ejemplo, en una investigación científica, pueden dar diferentes ideas, pueden encontrar diferentes soluciones, ¿no? Ese es el pensamiento divergente, ¿no? Es como, como que nos permite generar muchas ideas, explorar muchas soluciones, ¿no? Cada uno plantea una solución, no necesariamente en el arte. Y la convergente es más bien cuando llegamos a una sola solución, a una sola respuesta. Todos convergemos en un punto. Gracias, Patricia. Seguimos. Muy bien, para terminar, estamos viendo ahí una imagen de un niño, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo ahí el niño? ¿Qué está mirando, no? Dice, el más potente motor de aprendizaje es la observación. Está observando, está mirando cómo la cría está mamando de su madre, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje dice, si algo de común tienen los científicos y los niños, es su curiosidad, sus ganas de conocer y saber más, de jugar con el mundo y sacudirlo para que caigan todos sus secretos, ¿no es cierto? Y eso es lo que realmente buscamos en los niños, ¿no? Que se explayen con su curiosidad, que exploren, que indaguen, que investiguen, que se formulen preguntas, que se respondan, ¿no? Y que a partir de toda esa indagación puedan desarrollar competencias, ¿no? Por eso hoy estamos viendo al niño que está observando cómo está mamando la cría a su madre, ¿no? Y ese es el motor más potente de aprendizaje. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? El niño tiene que observar, experimentar, indagar, ¿no? Averiguar, preguntar. Y hay una época en que son recontra preguntones. Eso es súper importante, ¿no? Eso sería todo, Chelita linda. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber aportado con un granito así pequeñito de arena a todas aquellas queridas maestras y maestros que se van a presentar a esta etapa de examen que van a seguir. Desearles los mejores éxitos. Sé que a veces no quedamos en un buen lugar, o a pesar que tenemos un buen lugar, no accedemos a una plaza, pero no hay que desanimarse, ¿no? Yo creo que las maestras somos muy resilientes y sabemos levantarnos si el caso ocurriera, ¿no? Pero deseo el éxito para todas ustedes, que Dios les bendiga y puedan acceder a una plaza con el esmero y la dedicación que le han puesto a vuestra preparación y a vuestras competencias. Un abrazo para todos. Gracias, Paticita, a ti. Y yo creo que hay algo importante en este área, como bien tú decías, a veces es el área que no le damos mucha importancia o solamente la trabajamos en un determinado mes del año, ¿no? Generalmente en septiembre porque es la primavera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que este área es sumamente importante porque además tiene que ver mucho con ese pensamiento complejo del cual comentabas, ¿no? Y porque involucra otras habilidades, otras competencias, hablamos de una evaluación, hablamos de una comunicación, ¿no? Y realmente es un área bastante importante. Y también de repente comentar que cuán importante, si bien es cierto, el niño de naturaleza es curioso, nosotros como maestras debemos ir fomentando la observación, ¿no? Hay personas que son muy observadoras y quizá otras personas que no somos muy observadoras, y eso pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hablábamos ya anteriormente que obviamente hay procesos mentales básicos y procesos mentales obviamente de mayor demanda cognitiva, y si no logramos estos procesos mentales, estos básicos como la observación, pues no vamos a poder ir llegando a otros procesos mentales de mayor demanda cognitiva, ¿no? Entonces, nada más, Paticita linda, no sé si hay alguna pregunta de las maestras, y si no, una vez más, Paticita, te damos las gracias por este desprendimiento, por dedicarnos tu tiempo, tu espacio. Sabemos que una preparación para un curso así demanda tiempo, ¿no? No son las 2 horas que nos presentamos, sino pues involucra un tiempo mayor de preparación, y te agradecemos, Paticita, por esa predisposición
y por esa disponibilidad que siempre está allí cuando nosotros requerimos de ti. Muchas gracias para ti, gracias a nuestras también participantes. Déjame comentarte, Paticita, que hemos tenido participantes como Ninfa de Tingomaría, a Magali de Piura, hemos tenido de Tacna. Entonces no solo tenemos la observación y la participación de maestras de nuestra región, sino a nivel nacional, y una vez más gracias a ellas por la preferencia y gracias a ti, Paticita. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Y como dice Paticita, la meta, también de Arequipa, desde Arequipa tenemos a Jessica, mil perdones. Y como bien decías, Paticita, muchas veces el resultado de los exámenes no evidencia nuestro desempeño, no evidencia lo que sabemos. Hay cosas fortuitas que pasan durante el examen que quizá no nos permite lograr nuestros propósitos, pero creo que lo más importante es que las maestras que están acá se están preparando no solo para el examen, sino para su desempeño como docentes, y creo que eso es lo más rico y lo más valioso, porque son promociones de niños que van interactuando con ellas, ¿no? Carmencita ya está con nosotros, esperamos tu despedida. Sí, estoy leyendo, profe Chelita, tenemos un auditorio bastante enriquecedor, porque están de Puno, de Huancavelica, nos hemos vuelto internacional. Un poco más internacionales. Sí, de Bolivia, el otro día nos mandaron saludos de Bolivia, así que sí somos internacionales. Qué bueno, nada más agradecer también a la profe Paticita. Creo que siempre es grato escucharla, siempre creo que aprendemos más, fortalecemos nuestras capacidades, como ella misma lo decía, y nada, creo que vamos a seguir aprendiendo estos días. Vamos a tener también la participación de más colegas, de más compañeras que nos van a seguir apoyando en este proceso para alcanzar este objetivo, ¿no?, de todas nuestras participantes, y creo que vamos a tener muy buenos resultados. Yo creo que va a haber muy buenas calificaciones por lo que estoy observando, porque están bastante rápidas en sus respuestas, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a tener muchos nombramientos y ascensos también. Nada, muchísimas gracias a todas y los esperamos el día de mañana. Listo, gracias a todas que nos siguen escribiendo en el Face, Arequipa, Puno, a Lima, Ancash. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan una bonita noche reparadora, y obviamente, por supuesto, nuestro corazón con el Cusco. Saludos. Un abrazo. Buenas noches. Chelita, muchas gracias y felicitarte porque has organizado este curso hace un buen tiempo atrás y sé que está teniendo mucho éxito. Felicidades, Chelita, y también Carmencita, gracias por haber estado presente ahora en este espacio y por haberlo organizado. Felicitaciones y un abrazo para las dos y para todas las maestras que están presentes. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, profe Pati. Un abrazo, Yolandita. Gracias. El link, por favor. Ya lo compartimos bastantes veces, pero antes de... No sale el drive, me sale el drive, no me sale hace rato, querido. Pero el material de hoy... Está juntos los dos links, el de asistencia, pero y el drive del material está de octubre, no hay de noviembre. Ya. Lo actualizaremos. A ver, yo lo voy a colocar en el chat ahora, a ver. Profe Chelita, buenas noches. Profe Chelita, hola, una consulta. El día de mañana, ¿qué área vamos a tocar? El día de mañana vamos a tocar el área de psicomotricidad. El día miércoles, matemáticas. El día jueves vamos a concluir con comunicación. Muchas gracias, profita. Ha sido interesante la participación de hoy y muchas dudas me ha sacado.
Gracias, profe Chilita. Gracias a ti, mami. Uy, creo que Estoy pegando nuevamente solamente del Drive. Maestra, buenas noches. El link de asistencia no se activa. Por favor. Claro, maestra. A ver, revísenlo. Queridas porque, profesoras, ¿verdad? muchísimas gracias por por dedicarnos ese tiempo, esa paciencia y sobre todo capacitarnos. Muchas gracias. gracias a ti, Rosita. El link de asistencia. Ay, Dios. Acabamos de ponerlo, maestra, en el chat. No se puede abrir. Debe tener un problema. Debe ser su internet, maestra, porque en verdad sí se está abriendo. Sí, logré abrirlo, maestra. Sí se abre, queridas profesoras. Paciencia nomás. Pasen muy buenas noches, maestras. Gracias, maestra. Buenas noches, Rosita. Voy a cerrar entonces la sala. Todavía, por favor, porque si no la asistencia se va. Buenas noches, maestras, muchas bendiciones, estoy muy agradecida. Gracias, Herminia. Gracias, maestras, hasta mañana. Hasta mañana con todas. Voy a cerrar la sala. Hasta mañana con todas, las esperamos. Gracias.